Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Los fariseos se confabularon para buscar la forma de acabar con Jesús. Al enterarse de esto, Jesús se alejó de allí. Grandes multitudes lo siguieron y lo sanó a todos. Pero él les ordenó severamente que no dieran a conocer para que se cumpliera lo anunciado por el profeta Isaías. Este es mi servidor, a quien elegí, mi muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Derramé mi espíritu sobre él y anunciará la justicia a las naciones. No discutirá ni gritará, y nadie oirá su voz en las plazas. No quebrará la caña doblada y no apagará la mecha humeante, hasta que haga triunfar la justicia y las naciones pondrán la esperanza en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué lindo lo que estamos escuchando aquí desde el Evangelio de San Mateo. Nos presenta una situación bastante interesante, un Jesús que anuncia, un Jesús que denuncia, un profeta verdaderamente, pero upea con dañan de gustar y yo que fuera. Cuando hablamos de corrupción, cuando hablamos de situaciones injustas, cuando hablamos entonces de que no todos estamos mejor, como habíamos dicho, entonces buscamos, los fariseos dicen, se confabulan, comienzan a pensar, comienzan a decir, ¿cómo vamos a acabar con Jesús? ¿Cómo vamos a acabar con aquella, no sé, creo que era una diputada que le echaron ahí del Parlamento o cualquier otra cosa que no me gusta porque está diciendo, sea lo que sea de la corriente que sea, de la política que sea, pero cuando uno denuncia y cuando uno dice las cosas ciertamente es como esa piedrita en el zapato. Entonces los fariseos son los primeros, porque nos están sacando de nuestra casilla, nos están sacando de nuestro programa, de lo que nosotros queremos hacer, de lo que nosotros estamos pensando hacer, atornillarnos en nuestra forma de pensar, de gobernar y de llevar adelante nuestra propia política. Y entonces, Jesús también, segunda parte, se entera de esta situación. Entonces Jesús es muy prudente, se aleja del lugar, se aleja. Él sabe, pone el fosforito y bueno, aquí entonces, como quisiera que esté ardiendo, dice en otro lugar, ¿verdad? Del Señor mismo, con este evangelio que estoy anunciando, porque no es lo que yo quiero, sino que este es el mensaje de salvación que Dios Padre nos está trayendo. El tomar la cruz, seguir al Señor, que implica mucha lucha, implica mucho esfuerzo, bueno, si yo quiero fuera, no vamos a poder ir muy lejos. Y entonces viene este elemento de la respuesta de la gente. Grandes multitudes, dice, lo siguieron. Queridos hermanos, yo les puedo decir, y esto es lo elemental y ojalá que así sea, en la medida que el profeta, en la medida en que anunciamos, ojalá que grandes multitudes, es decir, que nuestra nación, que nuestro pueblo, que nuestra gente, un poco utilice un dedito de cerebro, por lo menos, para darnos cuenta de esta realidad, que si nosotros como comunidad no cambiamos el mundo, nadie va a cambiar por nosotros. El hecho de que grandes multitudes van detrás de Jesús quiere decir que están entendiendo y están comprendiendo que es la multitud, es decir, es la comunidad. Una golondrina no hace verano. O sino también lo que siempre la iglesia decía, fuera de la iglesia no hay salvación. No quería decir fuera del catolicismo, o fuera del Vaticano, o fuera de la iglesia nuestra no hay salvación, sino que iglesia quiere decir comunidad. Si nosotros, como nación, si nosotros estamos ya cuarucaneo, isla o cuarucanea, ¿por qué? Y porque justamente no se compromete y es un vendido, ¿verdad? Vendido, es marioneta. Y eso lo encontramos en todos los poderes, tanto judiciales, ejecutivos y donde sea. El parlamentario, ni qué decir, ¿verdad? Y entonces quiere decir
que así no podemos ir muy lejos, nos dice el Señor. El Señor es muy claro. Cuando grandes multitudes van detrás del Señor, quiere decir que ya estamos comenzando a abrir los ojos, a darnos cuenta de nuestra realidad. Solos no vamos a salir ni vamos a hacer que nuestra nación sea una pequeña Suiza, como son frases, ¿verdad?, que se suelen utilizar, ¿verdad? Son frases, expresiones. Bueno, creo que nos entendemos. Pero aquí para eso el Señor nos dice, repitiendo lo que decía ya el profeta Isaías, este es mi servidor a quien elegí, es decir, en la palabra del Señor, en el seguimiento de Jesucristo, queridos amigos, en el seguimiento de la propuesta del Señor es la única manera que nosotros vamos a salir adelante. Solamente con la propuesta del Señor vamos a tener cambios en nuestra familia, en nuestra realidad y en nuestra vida. Y eso va a redundar en beneficio de nuestra nación. Ojalá, queridos amigos, que exista una verdadera conversión para nosotros, para nuestro pueblo. Como yo suelo decir, ñande rico y teana. Si nos damos cuenta y decimos, bueno, esto no me pertenece, esto te pertenece a ti, pueblo, porque yo toqué los bienes que te pertenecen a vos, querida comunidad. Y ahí nomás ya nos vamos a convertir en tal vez mucho más que la pequeña Suiza. Que así sea. Que así sea.